¿Qué pasa, gente? Como ya hemos visto en la primera parte, esta temporada va a traer muchas, pero muchas omisiones, escenas cambiadas y demás. Con el capítulo 2 eso quedó más que claro, pues solo diré que en estos dos capítulos han resumido todo el volumen 8 de la novela. Para que se hagan una idea, la primera temporada abarcó los 3 primeros volúmenes, y aún así se omitió o cambió varias escenas, así que ya saben por dónde van los tiros. Si no te has visto la parte anterior, en la descripción te dejaré el link a ese video, ya que ahí hay un par de cositas que se saltaron y tendrás en cuenta. Ahora sí, empecemos. En la novela continuaríamos con el punto de vista de Ichinose, en donde nos enteramos que terminó con el grupo de las que sobraban, y que decidió no tomar el papel de líder porque estaba junto a chicas problemáticas como Manabe. Y también sobre una charla de romance que tuvo con su grupo, en donde dejó claro que no tenía interés por Nagumo, ya que se había creado rumores desde que ella entró al consejo estudiantil. De esto se derivó una conversación de si Ichinose era capaz de mentir, a lo que esta respondió que sí, pero cuando dijeron que una mentira gentil sería algo bueno, Ichinose dijo que no, que eso solo retrasaría lo inevitable. En su mente añadió que de eso solo surgirían cosas malas, y eso era algo que ella quería evitar, pues no quería atravesar por esos días dolorosos de nuevo. Yendo con la primera escena del anime, aquí para empezar bromean diciendo que los jabalíes eran tan grandes como el amigo Ayano Koji, quien afligido pensó que las burlas durarían más, pero resultó que no. Para más información mirar la parte anterior. Eso de Koenji saltando no existe, Koenji en un inicio estaba con ellos y de la nada desaparece, algo que Ayano Koji notó. En su charla, Koenji añade que intuía lo de Ryuen por la reacción de los de la clase D a Ayano Koji, también que puede que Ayano Koji sea talentoso, pero que para él sigue siendo un infante. Lo de Yukimura y su lesión no sucede como en el anime, aunque ahí resumieron lo pesado que es Ishizaki con Yukimura. Lo que sucede en realidad es que en el punto de regreso Ayano Koji se queda esperando a Koenji, y luego de que este llegara, es que Ayano Koji baja la colina y en el camino se encuentra a Yukimura siendo ayudado por Hashimoto. En la hora de la cena, Ayano Koji mientras comía fue encontrado por el grupo Ayano Koji. Aquí nos enteramos que Ryuen, quien estaba en el grupo de Akito, estaba cumpliendo con todo aunque se mantenía distante. En el sexto día durante la limpieza es que sucede eso de Ishizaki y Yukimura, pero en la novela es peor, ya que Ishizaki incluso se atreve a decirle a Ayano Koji que no ayuda a Yukimura, y luego sale huyendo como el cobarde que es. Eso sí, siguió quejándose hasta que terminó yéndose, algo por lo que Yukimura se sintió culpable. Y aunque Ayano Koji intentó reconfortarlo, Yukimura dijo que sentía que debía hacer algo. Luego de eso, Ayano Koji decidió investigar el lado de las chicas, algo para lo que le había pedido a Karuizawa que investigue a Asahina Nazuna. A ver, en el anime hay que decirlo, este encuentro fue forzadísimo en comparación con el de la novela. Lo del amuleto debió suceder en la temporada 2, puedes ver eso en este video. Pero para resumir, Ayano Koji recogió el amuleto y lo dejó a un trabajador para que lo devolviera. De tantas opciones, Ayano Koji escogió a Asahina porque sabía que ella no idolatraba a Nagumo, que tenía estatus en su clase e incluso influencia sobre Nagumo. Para hacer contacto con ella usó esa casualidad, el haber encontrado su amuleto, y tras tanto esperar pudo ponerse en contacto con ella a solas cuando fingió haber reconocido el amuleto e iniciaron una conversación, en la cual Asahina reconoció que fue él quien recogió su preciado amuleto. Asahina dijo que ese amuleto era como su apoyo mental, y que por eso cuando lo perdió pensó que malas cosas iban a pasar, lo cual la puso ansiosa. En la novela, Asahina dice reconocer a Ayano Koji por la vez que Nagumo le habló antes. Sí, ya hubo un careo entre Ayano Koji y Nagumo durante la cita doble, más información en este video. En cierto punto, Ayano Koji finge terminar la conversación, lo que hizo que Asahina, sintiendo que debía pagar su deuda, le diera información. Dicho esto, Ayano Koji le hizo preguntas y se enteró de que el segundo año había hecho planes para formar grupos como ellos querían, pero lo interesante estaba en el grupo de chicas. Aquí la misma Asahina se dio cuenta de algo extraño que sucedió ahí, y fue un grupo de segundo año que curiosamente estaba formado por chicas en quien Nagumo confiaba. Sí, mira a las perras en este momento diciéndole a Nagumo todo feliz que seguirán sus instrucciones. Por supuesto, ahí se enteró de que en ese grupo grande estaba Tachibana, aunque Asahina decía que no pasaría nada ya que Nagumo había acordado pelear limpiamente, y decía que este cumplía sus promesas. Sea como sea, Asahina pensaba que Ayano Koji no sería amenaza para Nagumo, por eso le dijo todo esto, e incluso a son de broma le dijo que lo estará apoyando.
En la escena de la noche omitieron que Yukimura dice que fue influenciado por su hermana, quien aspiraba a ser profesora, que en cierto punto admite ser una carga para el grupo, y que ni siquiera pudo demostrarle algo a Ishizaki, quien había colaborado más a pesar de sus quejas. Estas palabras hicieron que Ishizaki, quien estaba por burlarse, siguiera escuchando. Cuando Ishizaki habla en la novela añade que Yukimura no debería sentirse culpable ya que fue él quien lo culpó, y que dice que sin sus órdenes el grupo estaría peor. Luego de eso Hashimoto le da la razón riéndose, empezando así a charlar comportándose por primera vez como un grupo. En el momento en que Yukimura da instrucciones, esto en su habitación, Ayano Koji se dio cuenta de que Ryuen mantuvo a su lado Ishizaki porque este sabe interpretar el ambiente. Ahí lo comparó con Sudo, pero aún diciendo que cada uno tenía sus fortalezas, decía que Sudo superaría a Ishizaki con creces. Aquí en la novela, Yukimura, sabiendo que sería una carga, le pidió a Koenji cooperación en la maratón, a lo que Koenji respondió que no podía prometer nada, y que aún si terminaban como perdedores, sabía que Yukimura no se llevaría expulsado a un compañero de clase. Yukimura le dijo que le pagaría si es necesario, algo en lo que los demás no dudaron en colaborar. Sin embargo, ni ese compañerismo motivó a Koenji, pero dijo que haría lo mínimo ya que él tenía su forma de hacer las cosas. Ayano Koji sabía que detrás de esas palabras, Koenji no cometería el error de tener la posibilidad de ser expulsado, ya que incluso si Yukimura no quiere, la escuela marcará los hechos. En la parte en que Ishizaki ayuda a Yukimura, Hashimoto y Yahiko tienen un tenso intercambio de palabras. Recordemos que Yahiko es el fiel seguidor de Akatsuragi y Hashimoto el de Sakayanagi. En la última cena antes del examen, Ayano Koji habló otra vez con Ichinose. Se acercó a ella ya que esta se notaba diferente, no tenía la sonrisa que la caracterizaba. Con esto Ayano Koji supo que Sakayanagi había hecho su jugada. En la conversación con Tachibana, en la novela Ayano Koji ve a Tachibana llorando y por un momento duda antes de llamarla, pero luego inicia la conversación diciendo que si está en problemas debería hablar con Manabu. Tachibana se limpia las lágrimas, pone excusas del por qué estaba ahí, muestra cierto desagrado por Ayano Koji y dice que realmente en su grupo no había ningún problema, algo que Ayano Koji no le creyó y señaló sus ojos. Tachibana en pánico comprobó si los tenía húmedos, pero al darse cuenta de que no, miró a Ayano Koji molesta. Cuando hablan de Manabu, Tachibana dice que este no solo tiene que preocuparse por Nagumo, dejando claro que aún la batalla de clases entre los de tercero seguía. Recordemos lo de la parte anterior, por lo que dijo Tachibana, que si Manabu caía a la clase también, era cierto. Escuchando eso, Ayano Koji dice que entonces Manabu solo era alguien normal, a lo que Tachibana al inicio molesta, pero luego calmadamente dice lo del anime. Con esto Ayano Koji reconoció que Manabu era del tipo Hirata, pero con sus diferencias. Al final del todo es que Ayano Koji en su mente le dice a Tachibana que estaba cometiendo un error, que esto no se arreglaría con su sacrificio. En la escena de la noche, Hashimoto no había salido antes al baño a esa hora, así que por eso Ayano Koji con sospechas lo siguió. Aquí de lo que hablan Hashimoto y Ryuen es de las dudas de Hashimoto hacia la situación de Ryuen, algo que por supuesto Ryuen no negó. Además aquí se dejó claro que Hashimoto, si puede conseguir una forma de graduarse de la clase A, entonces la tomará, incluso si tiene que traicionar a Sakayanagi. Con Hashimoto diciendo que subestimó a la clase de Horikita, la conversación iba a terminar, pero es ahí que Nagumo y Manabu aparecen. Aquí hay un tenso careo entre Nagumo y Ryuen, ya que Ryuen quería irse pero Nagumo le cortó el paso. Este al parecer tenía interés en Ryuen pero sin mucho más lo dejó ir. En cuanto a Hashimoto, este también estaba por irse hasta que escuchó que Nagumo le decía a Manabu que se retirara del examen, que no podrá ver lo que ha preparado ni él ni su estudiante favorito de primer año. Ahí viendo a Hashimoto, Nagumo dijo que se refería a Ayano Koji. Le preguntó a Hashimoto qué pensaba de este último, pero Hashimoto se mostró desconcertado mientras decía que le parecía un estudiante normal. Nagumo dijo que sin embargo, Manabu había valorado a Ayano Koji por sobre los demás. Le preguntó el por qué a Manabu, pero este evitó responder. Y aquí me rectifico con lo del video anterior, porque sí que es verdad que Kushida y Horikita se reunieron en las vacaciones de invierno, pero la escena que sale en el anime es la que viene a continuación en la novela, solo que se da en su habitación y hay cosas a destacar. La primera es que a pesar de que Kushida dice que no hará nada malo por la promesa frente a Manabu, Horikita sabía que eso solo duraría hasta que Manabu se gradúe. La segunda es que Horikita notó que Ayano Koji y ella se iban distanciando. Y la tercera es que decía que incluso sobre Ayano Koji debía elegir a Kushida. Esto lo decía porque es como una prueba para ella.
En lo de las pruebas, lo que destacaré fue que cuando en el examen escrito se encontraron con Ryuen, Hashimoto, al ver cómo Ishizaki y Albert lo veían como si lo extrañaran, empezó a hablar con Ayano Koji. Hashimoto solo tenía 2 pruebas, el interés de Nagumo por Ryuen y por Ayano Koji, pero con esta pequeña charla se mostró que empezó a sospechar que fue Ayano Koji quien venció a Ryuen. El orden de los relevos es diferente a los del anime. En la novela los primeros en correr fueron los menos atléticos, empezando Yukimura, los de la clase B y Yahiko corriendo 1.2 kilómetros. Luego iría Hashimoto corriendo 3.6 kilómetros, Albert 1.2 kilómetros, Ishizaki 3.6, luego Ayano Koji 2.4 y al final Koenji corriendo 1.2 kilómetros. En el camino a sus posiciones, Koenji le preguntó a Ayano Koji que si terminaran primeros la carrera podrían terminar primeros como grupo. Incluso dijo que correría 2.4 kilómetros para ganar, pero Ayano Koji se negó, por lo que Koenji dijo que era una pena, añadiendo que Ayano Koji podía ser perspicaz, pero aburrido, algo con lo que este estaba agradecido, pues prefería que lo tuviera como tal. Y en su punto de espera hubo algo que sorprendió a Ayano Koji, y es que recuerdan lo que dije de Sotomura en la parte anterior, pues aquí apareció y sí, su dialecto había cambiado con lo del Sazen y eso. Tiempo después Ishizaki llegó en 4º puesto. Aquí a destacar es que Ayano Koji dijo que una distancia de 2 kilómetros no era suficiente para alcanzarlo, que llegó a Koenji en 3er lugar y que Koenji llegó a la meta 2º. En la parte anterior no añadí el prólogo del volumen 8 porque pensé que lo añadirían aquí, pero no pasó. En él Manabu dice que no había elegido esta escuela con una meta específica, que él solo vivía con la intención de ser alguien talentoso, pues creía que ser un modelo a seguir era lo correcto. Pero también decía que había fallado en hacer un amigo en el que pudiera confiar, y que ahora se daba cuenta de que su error y el arrepentimiento que eso le produjo apenas era el principio. En los resultados hay que aclarar que Manabu no era el líder de su grupo ni que al que menciona el profesor, y que en segundo quedó el grupo de Nagumo, en donde estaba Ayano Koji. Por cierto, en el grupo ganador de las chicas estaban Kushida y Horikita. En el anuncio del grupo perdedor hay que añadir que Ayano Koji dice que Manabu había hecho todo lo posible para evitar que alguien se viera afectado, como evitar que alguien de su clase sea el líder de algún grupo, pero que la malicia de Nagumo pasaba los límites, ya que este examen especial fue una trampa que Nagumo preparó sin que la escuela se diera cuenta. ¿Recuerdan el final de la primera parte? La pregunta que le hizo Ayano Koji a Manabu. Y por supuesto, si recuerdan eso, también recordarán a Ishikura, quien aquí salió a apoyar a la mierdecilla esta para expulsar a Tachibana. Sí, al final se había aliado con Nagumo. Cuando la escoria esta habla, se burla más de Tachibana en el proceso. Luego se explayan un poco más, pero lo de Manabu diciendo frente a todos que pagará para salvar a Tachibana no sucede. Solo deja claro que gastará los puntos con los diálogos que ya vimos en el anime. Ayano Koji, que ya había deducido todo y sabiendo que seguir escuchando sería una pérdida de tiempo, salió del gimnasio. En su camino vio a Horikita mirando tan intensamente la situación que ni siquiera lo notó. Y ya a la salida vio que Karuizawa lo estaba esperando, así que salió y ella lo siguió. En la conversación con Karuizawa se explayan más cerrando dudas. Cosas a destacar es que Karuizawa comenzó la conversación diciendo que todo resultó como Ayano Koji había dicho. Luego Ayano Koji explica cómo es que llegó a esa conclusión. Antes de separarse, Ayano Koji piensa en cómo ahora si Manabu era expulsado, no tendría un salvavidas, y que como mucho habrá 2 exámenes especiales antes de la graduación, en donde veré el efecto de esta pérdida. Es entonces que Ayano Koji sugiere que se separen. No es porque otros vienen, no sé ni por qué añadieron eso, pero aquí añadiré que Karuizawa le preguntó que si la trampa de Nagumo fue perfecta, y que si acaso por eso no hizo nada. Ayano Koji no respondió a lo último, pero sí dice que es jaque mate cuando el enemigo se mete en ella. Añade en su mente que Nagumo marcó un precedente de cómo los puntos pueden ser un arma poderosa, y es entonces que Karuizawa le hace esa pregunta, a lo que Ayano Koji le responde que ni siquiera necesita escuchar su respuesta, que ya lo sabe, que no dejará que le expulsen sin importar el método que tenga que usar. Es después de eso que en la novela Ayano Koji nos confirma que la clase A y B de 3er año usaron el salvavidas, y que desde ahora las expulsiones ocurrirán en todos los años escolares.